Bueno, pues bienvenidos a nuestro tercer día de nuestro Congreso de Bioética Perinatal. Vamos a iniciar con la primera plática. Démosle una bienvenida a la doctora María Elizabeth de los Ríos Uriarte, licenciada en Filosofía, doctora en Filosofía, maestra en Bioética, técnico en Atención de Médica Prehospitalaria, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Scholar Research en Bioética y Derechos Humanos, miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, fundadora y miembro del Grupo de Estudio Querida Amazonía, profesora investigadora, coordinadora de investigación, coordinadora de la Revista de Medicina y Ética de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac. Un aplauso, por favor. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Como el martes, vuelvo a reiterar mi agradecimiento al comité organizador de este congreso, a mi equipo en la Facultad de Bioética, al doctor Castilla, pero también a Gaby Oria y todos los demás directores de facultades que intervinieron para que estos días estemos reflexionando sobre estos temas. Y les ofrezco una disculpa, no puedo quitarme el cubrebocas, la verdad es que ando bastante tronada de salud, pero con muchas ganas de compartir con ustedes estas reflexiones, porque además considero, cuando damos estos temas, considero que todos los hemos vivido y ninguno lo hemos nombrado. Entonces, creo que a medida que vayamos desarrollando estos conceptos de violencia obstétrica, vamos a ir iluminándonos mutuamente para poder, en todo caso, si es alguno de los casos de las personas que están aquí presentes o que nos están siguiendo a través del Zoom o de las redes sociales, pues que podamos identificarlo, reconocerlo, nombrarlo para poderlo prevenir. Ese es el objetivo que tenemos cuando damos estos temas. Entonces, en un primer momento yo daré una definición de lo que se conoce como violencia obstétrica, hablaré un poco sobre por qué es importante hablar de estos temas y reconocer las prácticas violentas que se cometen contra las mujeres durante cualquier momento de su embarazo, parto o puerperio. Algunas de las manifestaciones más comunes y con todo respeto para las personas que quizás se identifiquen con alguna de ellas. ¿Cuáles han sido las recomendaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud para un embarazo, parto y puerperio sano y digno? Hablaré acerca de un abordaje bioético del tema. Daré algunas evidencias que demuestra la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares, que desafortunadamente se queda hasta el año 2021, y tendremos 4 años ahí un poco de lagunas, pero podemos marcar ya ciertas tendencias a partir de estos datos. La importancia de que se haya promulgado la NOM 007 para un reconocimiento de la mujer embarazada y del recién nacido, y daré algunas conclusiones. Y se me hace muy interesante esta foto que pongo aquí en esta primera imagen, porque esta es una noticia que fue publicada en el medio Animal Político el día 27 de febrero del 2025, en donde una asociación que se hace llamar Con Ovarios, así se llama la asociación, está proponiendo una iniciativa de ley para sancionar cualquier práctica que se considere como una práctica tentatoria hacia la mujer y el recién nacido o la pareja, más bien, y la pareja, el papá o la pareja, eh, en cualquier momento del embarazo, del parto o del puerperio. Es decir, no había habido una legislación que pudiera sancionar cualquier tipo de estas prácticas, sancionar a los profesionales de la salud, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, si incurrían en alguna de estas, que yo voy a mostrar algunas, pero obviamente hay muchas más y por supuesto, al final ustedes pueden compartir si se sintieron identificados con alguna de ellas. Pero creo que es interesante porque estamos en el 2025 y por primera vez se está proponiendo una sanción que va de los 2 a los 6 años y una inhabilitación profesional hasta por 2 a 5 años, dependiendo el tipo de violencia y el daño, si fue permanente o no. Entonces creo que es algo que, además de ser importante, debiéramos impulsar y debiéramos celebrar que ya tengamos, o bueno, que estemos en la vía por tener una sanción hacia las personas que puedan llegar a incurrir en estas prácticas. Y es una noticia reciente, repito, del 27 de febrero de este año. Bien, ¿qué es una violencia obstétrica o qué entendemos por violencia obstétrica? Se refiere a prácticas
o conductas de parte de cualquier profesional de la salud. Y algo muy bonito también de esta iniciativa que les acabo de mostrar es que incluye desde personal paramédico hasta personal hospitalario, especialistas, medicina familiar, es decir, incluye toda una gama que es propia de las actividades médicas: prevención, atención, obviamente rehabilitación en caso de necesitarse, o cuidados paliativos, que sabemos que en la etapa del embarazo también ya podemos darlos y que son muy exitosos, sobre todo para bebés que sabemos que no pueden llegar a término, o que sí pueden llegar a término, pero no tienen posibilidades de sobrevivencia. Entonces, cualquier práctica que se perciba como violenta o que de hecho lo sea durante cualquier etapa del embarazo, el parto o el puerperio, ¿no? Entonces, no necesitamos esperar a que la mujer dé a luz para decir, no, ya no se cometió ninguna práctica violenta hacia la mujer. Se pueden seguir cometiendo prácticas violentas hacia las mujeres en cualquier parte del embarazo, en cualquier momento del embarazo, pero también después y una vez que dio a luz. Esta es la prevalencia de maltrato hacia la mujer en atención obstétrica. Este es un mapa de la República Mexicana. Los datos están actualizados, como les comento, desafortunadamente hasta el 2021, pero podemos darnos ya una idea bastante clara de por dónde andamos. Por ejemplo, digo, no se ve mucho, pero yo se los comparto. Si nosotros nos ubicamos en el Estado de México, en el Estado de México tenemos una prevalencia de 32.5% de maltrato obstétrico. No profundizamos aquí en si es un maltrato hacia la mamá o hacia el bebé o hacia ambos, pero es un maltrato obstétrico que se refiere de esta manera. En la Ciudad de México el porcentaje es aún mayor, el porcentaje se incrementa a 38.5, y los estados de la República que mayor incidencia reportan es el Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Querétaro. Entonces creo que es importante. Nosotros estamos en el Estado de México y tendríamos que estarnos preocupando qué tipo de maltrato es el que se está dando, por qué se está dando y pues qué vamos a hacer para erradicarlo, ¿no? Porque sancionar es la parte más fácil, pero me parece que es un tema también de conciencia en que tenemos que profundizar lo que significa un embarazo y lo que significa el tema o el apoyo familiar en cualquier etapa del embarazo, ¿no? ¿Por qué es importante abordar este tema de la violencia obstétrica? Sabemos que muchos tipos de violencia, particularmente la violencia sexual, pues son violencias que no solamente culminan en el mero acto del daño primario o del daño inmediato, sino que pueden tener consecuencias a largo plazo. Es evidente que podemos tener ante violencia sexual embarazos no deseados y por tanto abortos. Es evidente también que el riesgo de infecciones está latente. Es evidente que podemos tener también cualquier alteración durante el embarazo que nos va a generar un problema o bien una urgencia obstétrica. Y por eso me parece que el tipo de violencia obstétrica, que es uno de los tipos que podemos sufrir las mujeres, es un tema que hay que visibilizar, que hay que abordar seriamente y que hay que aplaudir iniciativas como esta que este colectivo está proponiendo. A veces pensamos que las víctimas de un tipo de violencia obstétrica son solamente las mujeres que están embarazadas. Esa es la víctima directa, pero como sabemos en temas de violencia hay víctimas directas y hay víctimas indirectas. Una víctima directa, evidentemente, son las mujeres que pueden ser sometidas a procedimientos dolorosos sin su consentimiento, absolutamente innecesarios, que muchas veces sufren las carencias de los sistemas de salud, que pueden llegar a sufrir maltratos incluso por estigmas sociales o culturales. Pero ojo, porque también están los bebés ahí que están sufriendo maltrato, y también está la familia, y también está la pareja de la mujer. Entonces, también hay víctimas indirectas de este acto de maltrato obstétrico que habría que considerar. Pero también, y no podemos desviar la mirada, que muchas veces nuestros sistemas de salud son tan precarios y son tan deficientes, que también los profesionales de la salud resultan ser víctimas de este círculo vicioso. Cuando a veces preguntamos por qué se hicieron ciertos procedimientos, la respuesta más inmediata es porque me obligaron a hacerlo, o porque era la política del hospital, o porque aquí se hace así, ¿no?
Entonces, esa persona que comete maltrato obstétrico, no hay que perder de vista que también, perdón, que también puede ser víctima de estos sistemas deficientes y de estos sistemas a veces estigmatizados en cuanto a la atención de la salud y más a la atención de la salud de la mujer y de una mujer embarazada, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las manifestaciones? Y digo algunas, o sea, obviamente hay más. Y si alguien de los aquí presentes o de las personas que están conectadas a través del Zoom se identifica con alguna de ellas, eh, me parece muy importante reconocerlo abiertamente y en su momento yo creo que manifestarlo o denunciarlo. Y repito, voy a mencionar 5, pero hay bastantes más. En otra de las láminas comentaré algunas más, ¿no? En primer lugar, pues cómo se manifiesta la violencia obstétrica en omitir o dilatar el proceso de atención médica. No vayas a su casa y luego regrese en 3 horas, ¿no? No, usted todavía no tiene las contracciones cada 3 minutos, entonces no la podemos atender. No, mire, váyase y camine un rato y después de 2 horas viene. Y luego se presentan emergencias que pudimos haber evitado por dilación de la atención médica. Pero también en este rubro cabe el minimizar el dolor que siente una mujer, ¿no? Eh, Son cuestiones a veces hasta vulgares las que escuchamos en los centros de atención cuando una mujer presenta una contracción muy fuerte. Ni se diga cuando omitimos que esa mujer está en dolor o lo minimizamos o frases como así gritabas cuando te lo hicieron. Es decir, son cuestiones a veces hasta, repito, muy vulgares las que se escuchan, pero hay que decirlas porque al final eso hay que reconocerlo también como un tipo de maltrato. Y el hecho de que quizás todos tenemos bueno, quizás no, más bien, el hecho de que todos tenemos un umbral del dolor diferente no excluye que las mujeres sientan dolor al momento, obviamente previo al parto y después del parto o en alguna complicación que pudieran llegar a tener, ¿no? Entonces, el omitirlo, el minimizarlo, el burlarse de su dolor es un tipo de maltrato obstétrico. Segundo, obligar a la mujer a parir en una posición incómoda, la posición ginecológica no es precisamente, y ustedes lo saben mejor que yo, la posición óptima para parir. Y sin embargo, así está estandarizado y sin embargo hacemos que la mujer esté mucho tiempo recostada en forma horizontal y no permitimos que por la misma gravedad se dé la expulsión del bebé, ¿no? Entonces, eso a veces es muy incómodo para las mujeres. No se diga cuestiones o procedimientos como los tactos vaginales innecesarios o múltiples que puede llegar a tener una mujer durante el proceso de parto. Obstaculizar, otra forma de violencia obstétrica es obstaculizar el apego con el hijo. Cuando quitan al bebé inmediatamente se lo llevan a cortar el cordón umbilical y a succionar y etcétera y a limpiarlo. Estamos cohibiendo o estamos prohibiendo este apego de la mamá con su hijo que es vital dentro de los primeros minutos de vida. Ya hoy tenemos muchos especialistas en parto humanizado que recomiendan que el cordón umbilical se corte hasta 60 segundos después. Ya hoy sabemos que el bebé inmediatamente sale, se coloca en el vientre de la mamá y empieza a reptar para luego empezar a succionar leche. Esos tipos de reacciones que tiene el bebé que son importantes para construir este vínculo materno-filial. A veces no están así o a veces no se realizan de esa manera en los hospitales y eso es otro tipo de maltrato perdón, de maltrato obstétrico, prohibirlos. 4, realizar métodos contraceptivos forzados y sin consentimiento. Sabemos también que en muchas clínicas, desafortunadamente en clínicas rurales de nuestro país, pero a veces ni tan rurales, a veces muy urbanas, tenemos también situaciones en donde a la mujer se le hace pinzamientos innecesarios o se le colocan DIUs o cualquier otro dispositivo que además puede ocasionar después otros. Además de que se está realizando sin consentimiento, son mecanismos que a veces se hacen con mucha prisa, se hacen mal y pueden ocasionar daños después. Y bueno, este es todo un tema. En México ocupamos el 4.º lugar a nivel mundial de cesáreas innecesarias e injustificadas, ya sea en el ámbito privado, porque el médico justo en esa fecha
va a salir de México, ya sea porque el médico justo en esa fecha se le cruzó una cena, se le cruzó una boda, etcétera, y se programan muchas cirugías que no son necesarias, o porque a veces las mismas pacientes estamos pidiendo que nos practiquen una cirugía porque no queremos experimentar todo el sufrimiento del momento de parto, ¿no? Todo el dolor en un momento de parto. Y sin embargo, si consideramos, ahora lo veremos un poco más adelante, si consideramos las recomendaciones de la OMS, me adelanto tantito, si consideramos las recomendaciones de la OMS, se recomiendan que no se practiquen más del 15 al 20% de cesáreas, porque obviamente son incisiones que como toda, atendiendo al principio terapéutico en bioética, como toda intervención médica innecesaria, obviamente conlleva mayores riesgos, conlleva mayores costos, conlleva mayores recursos. ¿Y en cuánto creen que andamos en México en cifras de cesáreas injustificadas? 47.7, ya casi le pegamos al 50, siendo que la OMS está recomendando entre el 15 y el 20% de cesáreas. Por eso México ocupa el cuarto lugar en este tipo de prácticas injustificadas, no éticas y atentatorias contra el mismo cuerpo y la integridad física de la mujer, de las cuales 8.6 no son consentidas. Y uno pudiera decir, bueno, es un número pequeño, 8.6, sí, pero si consideramos que de 7.8 millones de mujeres que dieron a luz entre 2016 y 2021, que son los datos que tenemos de la encuesta nacional que evalúa la dinámica en los hogares, el 31.4% reportó haber sufrido algún tipo de maltrato durante el embarazo, el parto o el puerperio. De este 31.4, 20.8 reportó específicamente maltrato físico o psicológico y el 20.2 reportó tratamientos médicos no autorizados. Discúlpenme un segundo. Bien, ante este panorama, la OMS, además de recomendar el 15 al 25% de cesáreas, también tiene otro tipo de recomendaciones. Y a medida que las voy pronunciando, pensemos cómo anda nuestro sistema de salud en México y pensemos si estamos o no cumpliendo con estas recomendaciones de la OMS para un parto humanizado. El mínimo de intervenciones necesarias, y aquí estamos hablando que en muchas ocasiones se realizan, por ejemplo, episiotomías innecesarias. Reducir el uso de la tecnología lo más posible, bajo el entendido, va a salir más adelante, pero lo pongo ahora, bajo el entendido de que estar embarazada no es estar enferma. El embarazo no es una enfermedad y por lo tanto no tenemos que meter tanta tecnología y no tenemos que meter tantos medicamentos. Tres, basarnos en evidencia y afortunadamente tenemos bastante evidencia de un parto sin tecnología, un parto lo más natural y lo más humano posible, como es un parto que mejores resultados da en el apego de la mamá con el hijo, en una mayor producción de leche para la lactancia, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos evidencia, usemos esa evidencia. Regionalizarnos, esto quiere decir que evidentemente estas recomendaciones en cada país van a ser distintas, en cada cultura van a ser distintas, en cada familia y hasta en cada mujer van a ser distintas. No se pueden atender todos los partos de la misma manera y no se puede atender todos los embarazos de la misma manera porque no todas las mujeres somos iguales y no todos los bebés son iguales, ¿no? Necesitamos también aprender a sectorizar y a regionalizar estos tratamientos. Incluir otras disciplinas, obviamente ya aquí en este congreso se ha hecho mucho énfasis en eso y es uno de los logros que yo aplaudo mucho de este espacio, incluir otras disciplinas como la neonatología, la educación perinatal, enfermería, hemos estado platicando de las dulas también, y que no sea únicamente el médico ginecobstetra o el neonatólogo o el pediatra, sino que tengamos una variedad de disciplinas que pueden hacer que el parto tenga un enfoque mucho más integral. Seis, que sea eso, ¿no? Una práctica integral que vele por el bien de la mujer, del bebé y, a ver, me gustaría decir en todos los casos del papá,
pero la realidad a veces también en México es que no siempre contamos con esa figura, ¿no? Pero sí siempre entender que no es solamente un tema de la mamá, sino que hay muchas otras personas que están involucradas. Resaltar la importancia de incluir también al resto de la familia para el apoyo y durante el embarazo hacia la mujer y posterior al embarazo, adecuarse a prácticas culturales, esto ya también decíamos en algún momento, si hay mujeres que prefieren hacer algún proceso, algún ritual antes de tener al bebé, respetar esos procesos, respetar esas prácticas culturales, porque al momento que yo obstruyo esas prácticas genero más estrés y vienen más problemas tanto para la mamá como para el bebé. Tomar en cuenta, obviamente, que la mujer tiene libertad y capacidad para decidir, que no es un objeto por estar embarazada y que no se puede decidir sobre ella solo por asumir que está embarazada y que necesita cuidados o necesita protección. La mujer en todo momento tendría la capacidad para tomar decisiones y hay que reconocer este principio de libertad responsable en las personas. Respetar, por supuesto, la privacidad, la dignidad y la confidencialidad de las personas. Es increíble que a veces en nuestras instituciones hospitalarias tenemos mujeres pariendo en los pasillos. Y no necesariamente porque están saturadas las camas, ¿no? O tenemos mujeres que están en un cuarto con otras mujeres, cada una viviendo un proceso distinto, cada una viviendo un momento distinto y cada una viviendo un dolor distinto, y las tenemos a todas juntas, y eso a veces cohíbe que la mujer pueda verdaderamente expresar lo que está sintiendo al momento del parto. El momento del parto debe ser un momento bello, debe ser un momento compartido con la familia, con la pareja, con el papá en caso de que lo haya, etcétera. Y a veces no se respetan estos momentos de profunda intimidad. Desde la bioética, ¿cómo podríamos aplicar los principios de la bioética a este tema de maltrato? ¿Cómo abordar la violencia obstétrica a partir de los principios de la bioética? La máxima, que ya conocemos, que ha ido y venido, que nos las han recitado de memoria, pero que al momento que estamos enfrente de una situación de un parto eminente, pues ya parece que nos la olvidamos, ¿no? Parece que nuestros centros de salud se olvidan. El embarazo no es una enfermedad, una mujer embarazada no es una mujer enferma. Entonces, partiendo de ahí, el cambio en el enfoque de la atención médica debe de darse de forma natural, debe de darse hacia un cambio en el reconocimiento del principio de dignidad de la persona, ¿de quién? De la mujer, del bebé y de la familia que se encuentre presente. Algunas literaturas hablan de binomios, otras literaturas hablan de trinomios. Segundo, a partir del principio de respeto por la vida física, hemos hablado de cómo se cometen a veces procedimientos absolutamente innecesarios y profundamente dolorosos o incómodos hacia el cuerpo de las mujeres en algún momento de su embarazo, del parto o del puerperio. Entonces, aquí, pues obviamente, desde el punto de vista de la bioética, tendríamos que pugnar por una reducción de los maltratos y de los abusos físicos y tener siempre muy presente el principio de proporcionalidad terapéutica que se nos olvida con mucha frecuencia y que es un destello de luz al momento de estar atendiendo un parto, incluso si hubiera alguna complicación durante el parto, que sería solamente intervenir o solamente realizar aquellos procedimientos que se consideren estrictamente necesarios. Recordemos que la segunda de las recomendaciones de la OMS era reducir el uso de la tecnología y reducir el uso de los medicamentos. Mediante el principio de libertad y de corporeidad que va unado al segundo, del personalismo, pues siempre tratar, sobre todo cuando vamos a realizar procedimientos, incluso procedimientos contraceptivos o cesáreas, obviamente tiene que estar presente el consentimiento de la mujer. La Ley General de Salud marca que el consentimiento informado por escrito se requiere en situaciones que pongan en riesgo la vida de la mujer, bueno, más bien que pongan en riesgo la vida de la persona, en procedimientos que tienen que ver con planificación familiar y en procedimientos y que se consideren invasivos, ¿no? Entonces, esta práctica de las cesáreas, que vimos que México ocupa el cuarto lugar, pues es una práctica que ojalá que dentro de 10 años podamos ir reduciendo el número de cesáreas injustificadas, ¿no? Es importante, y este punto lo vamos a tratar un poquito más adelante, es importante educar. A veces la misma
mujer embarazada no tiene la educación para poder llevar a cabo un embarazo, no tiene la educación médica ni la educación de los cuidados que tiene que tener para poder llegar a término, para poder llevar a término su propio embarazo. Entonces necesitamos hacer mucho trabajo de prevención y mucho trabajo de educación. Recordemos que solamente somos libres cuando estamos informados para tomar decisiones. Si no hay información, entendimiento de la información y no coacción ni manipulación, no podemos tomar decisiones. Entonces, una mujer que está embarazada necesita saber, necesitamos informar a ella y a su pareja o a la familia que está acompañándola en esos momentos. Desde el principio de sociabilidad a nivel global, no lo veamos solamente en México, a nivel global necesitamos sumar esfuerzos multilaterales para promover la salud materna. Hace algún tiempo, cuando recién se planteó la agenda de los ODS 2015, 2020, que fue la primera meta sectorializada, ¿no? Perdón, segmentada más bien. Sabíamos que el camino era 2015-2030, pero lo fuimos partiendo en cada 5 años. Entonces, durante la primera etapa de los ODS, uno de ellos, y sigue presente en la Agenda 2020-2030, es la salud materna, es promover la salud materna. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Por eso estos espacios me parece que contribuyen muy importantemente hacia la construcción de estos esfuerzos, y seguir fomentando dentro de esta educación que un embarazo no es solamente de una persona, que implica a toda la familia en el proceso, porque además la familia como célula fundamental del desarrollo social y del desarrollo humano, eh, tiene que estar presente y tiene que poder representar un apoyo y un soporte para que el parto pueda llevarse a cabo de manera exitosa y la educación del bebé después del parto. Y finalmente, bajo el principio de subsidiariedad, no podemos desviar la mirada de las muchas mujeres que están embarazadas y que se encuentran además en un momento o en una capa de vulnerabilidad especial, ¿no? No es lo mismo estar embarazada y tener los recursos económicos para poderte atender oportunamente, un médico privado, pagar la consulta, darle un seguimiento estrecho a tus citas médicas, etcétera, que una mujer embarazada que no tiene esos recursos o que simplemente en su trabajo no la dejan salir a una consulta de seguimiento, ¿no? Entonces, hay mujeres que tienen mayores capas de vulnerabilidad para las cuales habría que buscar mecanismos de doble o triple protección a veces, ¿no? Somos afortunadas las que estamos aquí, yo espero que lo sean las personas que nos están siguiendo a través del Zoom, pero no todas las mujeres vivimos las mismas situaciones y no todas las mujeres vivimos un embarazo de la misma manera y con las mismas condiciones. Entonces, saber estar y reconocer las necesidades que cada una tiene para poderle brindar una atención médica además de oportuna y eficaz humana, me parece una de las cosas más importantes que tenemos que tener como profesionales. Y obviamente tratar en la medida de lo posible y si cabe dentro de nuestras posibilidades profesionales, impulsar que se destinen más recursos, ¿no? A veces, repito, estos maltratos se dan por carencia de recursos, no necesariamente por la mala voluntad del médico, sino por carencia de recursos y por los mismos sistemas que no permiten una atención mucho más humana. Bien, estas son cifras de esta encuesta que les comento, encuesta nacional que mide la dinámica en los hogares. Y son cifras sacadas de un estudio en donde se compara del 2016 al 2021 la violencia en las mujeres primero y después la violencia concretamente obstétrica. Y sucede algo curioso, los criterios de inclusión de la encuesta fueron mujeres que dieron a luz al menos a un hijo durante los últimos 5 años, de 15 a 49 años de edad. Esta es una gráfica alentadora. Esta es una gráfica que uno la ve y dices, bueno, la violencia psicológica, física, sexual, económica, perdón, no es una, la que sigue es la alentadora, perdón, me equivoqué. Esta es una, perdón, no, de alentador esto no tiene nada, perdónenme. No, esta es una cifra bastante desalentadora porque de 2016, que es el color guinda, y a 2021, que es el color rosa clarito, tanto la violencia psicológica como la física y la sexual han ido incrementando. Sin embargo,
Cuando rascamos concretamente, ustedes pueden descargar estas estadísticas y está el resumen de la encuesta. Cuando vamos por tipos de violencia contra la mujer, específicamente llegamos al rubro de la violencia obstétrica, que además, huelga decir que es uno de los menos tratados, ¿eh? O sea, la verdad es que desde la misma encuesta tienen una profundidad en otros tipos de violencias. Pero la violencia obstétrica hay como que ya se quedan un poco cortos, que tiene que ver con esta parte inicial, ¿no? Necesitamos identificarla, nombrarla, reconocerla y tratar de hacer acciones para minimizarla o mejor aún para erradicarla. Pero cuando vemos estas cifras, estas sí son un poquito más alentadoras, porque entonces tenemos que de 2016, que es el morado, a 2021, que es el color guinda, eh, ha ido disminuyendo el maltrato obstétrico, ¿no? Concretamente con el tema de las cesáreas innecesarias y de otro tipo de violencias verbales, psicológicas, humillaciones, tactos vaginales innecesarios, jaloneos, empujones, ¿no? A veces hasta golpes que ha sufrido la mujer durante el parto. Entonces, si ustedes ven, la mayor tendencia es que ha ido bajando, ¿no? Por ejemplo, en el maltrato psicológico o maltrato físico que puede sufrir una mujer, en el 2016, para llegar a la conclusión de que se necesitaba una cesárea, sufrió 23.8%, mientras que en el 2021 sufrió 19.5%. Es decir, ustedes vean estas cifras, descárguenlas. No sé por qué no hemos tenido una actualización de esta ENDIRE. Debiéramos a lo mejor empezar o impulsar de alguna manera que se haga esto, para ver de 2021 a 2025 cómo andamos en estos temas. No lo sé, pero la tendencia hasta el 2021 era que estuvieran disminuyendo. Yo esperaría, y por eso lo puse al principio, yo esperaría que con este colectivo que está iniciando una propuesta de ley para sancionar este tipo de violencia, pues si hiciéramos un ejercicio de comparar de 2021, 2025, o a lo mejor démosle 2 años más, 2027, me parecería que podríamos hacer un análisis y quizás en vez de bajar un punto porcentual, 2 puntos porcentuales, pues a lo mejor nos encontraríamos la sorpresa de que bajó 4 o de que bajó 5, ¿no? Esperanzadamente, quiero pensar que eso pudiera pasar, ¿no? Pero bueno, hasta aquí, estas son las cifras, ¿no? Esta es la encuesta que hicieron para determinar esto, pero la parte más importante de la encuesta también está descargable en internet, pero la parte más importante de la encuesta es esta, ¿no? Aquí es en donde descubren qué tipo de maltrato físico, psicológico, corporal, sexual, etcétera, qué tipo de maltrato sufrió la mujer durante algún momento de su embarazo, de su parto o del puerperio. Y son cuestiones, les repito, a veces hasta vulgares, ¿no? Y a veces hasta odiosas de escuchar. Y dices, ¿cómo es posible que les digan esto a una mujer que en esos momentos, si es la primera vez que está embarazada, no sabe ni qué va a pasar, ni entiende qué le está pasando, ni si su bebé está bien o no, ni si el dolor que está sintiendo es normal o no es normal? Y a veces solamente le atisban más el fuego a la mujer, ¿no? Fíjense, le gritaron o la regañaron, le obligaron a permanecer en una posición incómoda, la pellizcaron o jalonearon, le dijeron cosas ofensivas, estas que yo les comentaba, no las vuelvo a repetir por respeto a ustedes, pero ahí están puestas. Eh, si le comentaron o le negaron aplicarle algún tipo de medicamento para el dolor, la presionaron para que aceptara que le pusieran un dispositivo, le obligaron o la amenazaron para que firmara algún papel, le informaron de manera que usted pudiera comprender por qué era necesario hacer la cesárea, ¿no? Y la mayoría de las mujeres han reportado que esto les ha pasado en algún momento de sus embarazos, de sus partos o de sus puerperios. Entonces, lo que a mí la semana pasada estuvimos Pepe y yo en un congreso en Tampico, donde también se dio este tema, y una de las mujeres que estaban en el auditorio empezó como a hacer su checklist, ¿no? Ah, eso también me lo hicieron a mí. Ah, eso también me lo hicieron a mí. Ah, sí, también, ¿no? Sí, y al final comentó y dijo, yo no me di cuenta en su momento de que esto que habían hecho conmigo era violencia obstétrica, ¿no? Y probablemente así nos pasa a muchas, ¿no? No nos hemos dado cuenta de que esto que ha pasado
es violencia obstétrica, porque lo hemos normalizado. Intenciones como las de este foro es compartir que esto no está bien, que esto no debe de seguir pasando. Y que si en algún momento ustedes han sido víctimas o están siendo víctimas de este tipo de violencia, se atrevan a denunciarlo y se atrevan a parar a los profesionales de la salud que lo realizan. Sea hospitalario, sea prehospitalario, sea hospital público, sea hospital privado, tenemos que visibilizar, nombrar y denunciar este tipo de violencia. Fíjense, ¿no? Otra vez son un poquito, hay otras estadísticas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De todas estas mujeres encuestadas, al 11.20% le gritaron o le regañaron, al 10.31% se tardaron mucho tiempo en atenderla, el 9.9% la ignoraban cuando usted preguntaba sobre cosas sobre su parto o sobre su bebé, la presionaron para que usted aceptara, le dijeron cosas ofensivas, etcétera, etcétera. O sea, más cosas, ¿no? Más, por eso les digo, yo mencioné 5, pero hay muchas más manifestaciones de la violencia obstétrica que a veces, de verdad, es que hemos normalizado o a veces hasta a la mujer le da miedo decirle algo al médico porque entonces puede que luego ya no la quiera atender, o puede que luego le infrinja más dolor, o puede que luego la regañe, o puede que, y no tenemos esta comunicación por miedo, ¿no? O sea, nos damos cuenta y callamos las cosas, ¿no? Entonces, que sepan que es un tipo de violencia ya tipificada, que estamos en trámite para que haya una sanción para quien la cometa y que no está bien, ¿no? Sobre todo eso, que no está bien. Entonces, ¿qué sí tenemos o qué sí se ha hecho? Pues tenemos la promulgación de la norma 007 en el 2016 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida. Mira, la verdad es que me gusta mucho cómo se llama esta norma, ¿no? Porque ponen a la persona recién nacida, no ponen al bebé o el producto o el embrión, ponen a la persona, es decir, ya lo están reconociendo como persona desde antes incluso de que nazca, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas de los detalles importantes que marca esta norma que habría que tener presente? Porque sí tenemos una regulación al respecto. Pues resalta la importancia de la salud materna, la importancia de la reproducción biológica y social del ser humano. Resalta la importancia de brindar una atención preconcepcional. A veces las mujeres dejamos la idea de tener hijos para cuando ya estamos embarazadas, ¿no? Y ahí ya no sabemos qué hacer, entonces cuando acudimos a un profesional de la salud. Habría que tener este tipo de educación preconcepcional desde antes de tomar la decisión incluso de si embarazarte y de cuántos hijos quieres tener, ¿no? Se busca impedir la transmisión, obviamente, de enfermedades contagiosas como el VIH o como la sífilis. Se promueve una adecuada nutrición, administración de ácido fólico, así como de multivitamínicos. Y esto, la intención de conocerlo es que la mujer pueda llegar a la consulta, exigir esto, porque es su derecho y porque además en la ley ya está regulado y tiene que tener acceso a todo esto. Se promueven las ventajas de la lactancia materna, esto también, por eso el tema de las salas de lactancia en muchos lugares que si no lo tenían, lo tuvieron que implementar y que la mujer tenga derecho a estos espacios, que pueda salir del trabajo para poder alimentar a su hijo, ya no es opcional, ya no es si quieren o no, ya hay una ley que ampara que precisamente la mujer pueda tener acceso a estos espacios tanto físicos como espacios laborales. Obviamente se resalta el derecho a decidir, el derecho a la reproducción sexual de manera libre e informada, la integridad física, a la no coerción, a la no discriminación, a recibir un trato digno y respetuoso con el fin de tener un embarazo seguro y protegido. Ninguna mujer tendría que tener un embarazo de alto riesgo sin que haya una causa genética para tenerlo, ¿no? Todas deberíamos de tener la posibilidad de tener un embarazo seguro, placentero dentro de lo que cabe, con seguridad para mí, con seguridad para mi hijo, con seguridad para la familia que está apoyando mi embarazo. Y ninguna mujer tendría que llegar a un punto de riesgo por una mala atención o por una dilación en la atención o por una negligencia en la atención. Eso no está bien, ¿no? Y tendríamos que dejar de normalizarlo. Estas intervenciones tienen como finalidad, pues obviamente, tratar de educar en temas de planificación familiar, de atención preconcepcional, de atención prenatal,
de tener un parto limpio y seguro, un puerperio también que permita el desarrollo, que permita el seguimiento del vínculo materno filial y los cuidados obstétricos esenciales, ¿no? Existe esta norma, repito, está disponible y nosotros tenemos que conocerla, nosotros profesionales de la salud, pero también nosotros, mujeres embarazadas, tenemos que tener conocimiento de esta ley para poder exigir nuestros derechos. Entonces, a conclusión, y para finalizar, pues entender simplemente, ¿no? O sea, yo creo que fue como importante tener este espacio para, a lo mejor teníamos cierta conciencia, a lo mejor no teníamos conciencia, pero ahora, pues ahora sí que a mí cuando doy alguna charla siempre les digo, tener conocimiento también te da poder, ¿no? Tú decides si lo usas para bien o para mal, pero el conocimiento te empodera. Entonces, reconocer que este tipo de violencia existe, que está tipificada como violencia obstétrica, que es un tipo de violencia cometida no solo hacia la mujer, sino también hacia el bebé. Por eso, en principio, el título de esta charla fue un doble atentado, o sea, así le puse a la presentación, ¿no? Violencia obstétrica, un doble atentado. Y si me apresuran tantito, hacia un triple atentado, ¿no? Considerando a la familia de la mujer embarazada o la familia que va a rodear a ese bebé. Segundo, por eso necesitamos nuevamente nombrarla, visibilizarla y empezar a discutir acciones para poderla minimizar o esperanzadamente erradicar. Este colectivo que les dije al inicio nos puede gustar más, nos puede gustar menos, podemos criticar el nombre con el que van presentándose, pero al final lo que está haciendo es llevar a la arena pública un tema que muchas mujeres han guardado en su vida privada o en su intimidad durante muchísimos años, ¿no? Creo que es importante y es un mecanismo de defensa que nos puede ayudar a todos a erradicar cualquier tipo de violencia. Este tipo, concretamente, pues también afecta no solo el cuerpo físico de la mujer, afecta obviamente su dimensión racional, su dimensión volitiva, genera miedo, genera estrés, no permite que la mujer pueda tomar decisiones libres e informadas. Además, también atenta contra la buena práctica médica, o sea, también la verdad es que los médicos que la realizan, los profesionales que la realizan, también se ven afectados ellos en su propia integridad, en su propia ética profesional y obviamente no va a permitir en ningún momento que se lleve a cabo, no va a permitir la construcción de una buena relación médico-paciente, que recordemos que no es únicamente la atención o el cuidado, sino que va más allá y trasciende la esfera personal en donde ambos deben de buscar su propio crecimiento y su propio enriquecimiento como personas, más que como paciente y médico, primero como personas y luego como profesionales. Y por eso me parece también muy importante, es un tema en donde necesitamos recuperar a la familia, necesitamos integrar a la familia, porque repito, el estar embarazada no es cosa solo de la mujer, es cosa de una familia que decidió, o más bien de una pareja que decidió formar una familia y que como familia deberían de fungir como este talante y este suelo firme a través del cual se construye una sociedad sana y una sociedad justa. Entonces, pues yo con esto termino y ahí les dejo la pregunta. Podemos compartir quienes quieran, podemos comentarlo. Si conocíamos o si hemos sido víctimas en algún momento de este tipo de violencia y si lo hemos sido o lo reconocemos, aunque sea que lo reconozcamos en alguien más, es momento de actuar. Es momento de parar esto y de tomar la firme determinación. Voy a sonar a marcha feminista, pero así lo creo y estoy convencida de esto. Es momento de decir nunca más a este tipo de violencias, ¿no? Bien, pues con esto concluyo. Muchas gracias y abro el foro por si hubiera alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias, estuvo muy bonita la ponencia. Nada más quería que me repitiera, no escuché bien, hubo una ley que mencionó que está vigente ahora en 2025, o sea que es reciente. ¿La podría repetir? Sí, con mucho gusto. Muchas gracias a ti por la pregunta. Bueno, a ver, tenemos hasta el momento, tenemos una norma ya promulgada en el 2016, la 007, que es para la atención de la mujer embarazada y de la persona recién nacida, que habla sobre la importancia de la salud materna, la consulta preconcepcional, prenatal, una buena alimentación, etcétera. Pero lo que acaba de surgir ahora, el 27 de febrero de este año, fue que este colectivo, que salió la noticia en Animal Político, este, este colectivo que se llama Con Ovarios, así se llama el colectivo,
eh, impulsó una iniciativa para sancionar cualquier tipo de violencia obstétrica que se haya cometido con una mujer. Y la sanción que están promoviendo va de los 2 a los 6 años y de 2 a 5 años de inhabilitación profesional. A ver, como todo, ¿no? Es una buena iniciativa, sin embargo, me parece problemático en el sentido de reconocer cuándo sí se cometió esto, ¿no? Para la misma mujer, a veces es indignante reconocer abiertamente que fue víctima de alguno de estos actos. Em, a veces lo guardamos como cosa íntima, ¿no? Yo creo que en ese sentido estamos en un momento en donde estas cosas íntimas tienen que dejar de ser cosas íntimas y tienen que empezar a ser cosas públicas. No por mí, porque a veces los daños ya están hechos, sino por las que siguen, ¿no? Por las muchas otras mujeres que también en algún momento pueden cometer esto. Entonces, claro, es muy bueno, aplaudo esta iniciativa, considero que podría ser peligroso para algunas mujeres, para obviamente algunos médicos, que saliera a la luz pública que cometieron este tipo de violencias. Pero habría que tener y generar espacios de confianza para que se pudiera realmente denunciar y que sí se llevara a cabo la sanción correspondiente, ¿no? Me parece muy grave que pasen años y que después de muchos años, cuando una mujer escucha esto, dice, ay, sí, a mí también me lo hicieron. Ah, sí, esa también, ¿no? Y van poniendo así su checklist, ¿no? Sí, sí, también me hicieron, sí, sí, también me dijeron, sí, sí, también, y eso da pena. O sea, no podemos tener un sistema de salud en donde tengamos este tipo de atropellos contra la integridad física, pero también contra la dignidad, y repito, no solo de la mamá, del bebé y de la familia que está de por medio. Pero eso está en proceso de iniciativa, todavía no es oficial. Ok, gracias. A ti, Y gracias. otra duda, por ejemplo, pues a nosotras que nos toca estar como acompañamiento en los partos y eso, a veces que llegamos a ver este tipo de cosas, como hasta dónde podemos como que limitar esa parte de violencia obstétrica sin que nos llamen la atención o nos regañen o digan que nos estamos pasando en ese sentido porque pues ellos son los médicos y son los tratantes. Pues mira, no tengo una respuesta, porque desafortunadamente hasta que no reconozcan oficialmente la figura que ustedes tienen de educadoras en perinatales, perdón, hasta que no reconozcan la presencia, la importancia de las dulas, por ejemplo, también, es como los bioticistas, o sea, estamos y no estamos, ¿no? No tenemos un reconocimiento oficial. Entonces, hasta cierto punto yo creo que la confrontación nunca va a ser la vía, pero la educación siempre va a ser la vía. Entonces, tú no te metas, pero la mujer a la que tú estás acompañando, edúcala y enséñale que eso no está bien y que ella puede poner un freno y que ella puede decir al médico, momentito, aquí no. Em, hay que buscar vías, ¿no? La confrontación nunca es, ¿eh? O sea, créeme que los biotistas llevamos años y nos hemos dado cuenta que no es el camino, pero tú sí puedes educar. La educación hacia los pacientes, la información hacia los pacientes, siempre va a ser el recurso para frenar y muchos otros tipos de cosas muy malas que se hacen, ¿no? Gracias. Hola, buenos Sí, días. buenos días. Estefanía Núñez, soy psiquiatra perinatal. Llegué un poco más tarde, pero creo que más allá de lo que estás diciendo, que me parece maravilloso, no solo es pensar en el día de mañana la paciente piensa, uy, eso me pasó a mí. Existen trastornos del vínculo materno-filiales, existen depresiones posparto, que justo una violencia obstétrica puede incrementar y exacerbar la sintomatología de las pacientes, ¿no? Y esto no solo es para la mamá, sino también para el bebé, ¿no? Entonces, estamos hablando que hoy también existen los partos y las cesáreas humanizadas, que creo que es algo totalmente innovador, aunque no debería de serlo, pero bueno, se está haciendo algo, pero sí, no es solo una cuestión que le pase a las mamás, ¿no? Y que el día de mañana, uy, me pasó eso. No, creo que es algo muchísimo más grave, ¿no? De lo que no estamos hablando y es algo que
que es muy fuerte para las pacientes. Y bueno, nada, ese era mi aporte. No, muchas gracias por tu comentario. La verdad es que sí, yo no profundizo en eso, obviamente porque no soy psicóloga ni psiquiatra, pero definitivamente la ruptura de un vínculo materno-filial durante los primeros minutos del parto tiene consecuencias enormes, ¿no? Entonces también, claro, por supuesto, creo que también en temas psicológicos es un abordaje muy interesante. Gracias. Hola, muy buenos Ah, días. Adelante, adelante. Muchas gracias. Quisiera entender un poquito sobre la definición de violencia obstétrica. Estamos incluyendo el puerperio definido hasta qué término, es decir, hasta las 6 semanas que su definición lo incluye, porque quisiera entender un poquito más o conocer la opinión como experta. Cuando hablamos de maternidad, también hablamos de la etapa de lactancia materna y sabemos que lactancia materna va hasta que la mamá lo decida. En caso de que esa mamá continúe en etapa de lactancia materna, ¿también lo podemos llamar un tipo de violencia obstétrica o nos quedamos hasta las 6 semanas, que es la definición de puerperio? Gracias por la pregunta. A ver, yo diría, las temporalidades en las definiciones siempre nos meten en problemas. Igual, ¿no? En bioética decimos una enfermedad terminal como una que le queda un pronóstico de vida inferior a 6 meses. Y si me queda 6 meses y un día, ya no cumplo con esa enfermedad terminal, ¿no? Entonces yo no pondría temporalidad, yo haría un abordaje más personalizado y repito, así como dije antes, cada embarazo es diferente, cada bebé es diferente, cada mujer embarazada es diferente. Dentro de los parámetros que podemos entender como, digamos, normales, habrá mamás que extiendan un poco más su lactancia, habrá mamás que necesiten más tiempo para el puerperio. No encasillemos, porque si encasillamos, también cometemos violencia, ¿no? Porque entonces todo lo que pase fuera de ese tiempo ya no es normal y entonces ya empezamos a criticar y ya empezamos a estigmatizar y ya empezamos a hacer cosas porque necesitamos regresar a la temporalidad que marca la ley. Yo creo que los seres humanos no debemos estar limitados por una temporalidad así tan exacta, ¿no? Hay muchas variables y hay, pues sí, ¿no? O sea, cada persona lo vive de una manera distinta porque cada persona es distinta. Perdón si no contesté a tu pregunta. Gracias. Mariby, muchísimas gracias por tu presentación. Excelente. Maya, perdón. Marieli, perdón. Muchísimas gracias por la presentación. Excelente. Además, qué linda de haber venido sintiéndote mal, pero qué bueno que viniste porque nos hiciste un principio de día maravilloso. Y te quería comentar, creo que para todos aquí presentes, pero sobre todo para las educadoras perinatales presentes, nuestra obligación debe ser educar. Yo siempre he dicho que esa norma que tenemos, que se me hace maravillosa para la atención del parto, que la tenemos hace muchos años, es el secreto mejor guardado. Los pacientes no la conocen. Yo me he dado la tarea de que mujer que llega a mi centro a prepararse va a tener la norma en su mano y les pregunto y les dejo como tarea que la revisen, porque lo que dice en papel es maravilloso, pero si no lo conocen, no lo exigen. Lo mismo sucedería con esta nueva propuesta que hay, que se me hace maravillosa. Sí ha habido campañas muy buenas en radio y en televisión que continuamente te están diciendo, esto que pasó es violencia obstétrica, no dejes que suceda. Entonces les está como llegando, pero necesitamos informar y eso no solamente para la educadora perinatal, para el médico que llega la mujer a su consultorio, para todas las personas que tenemos relación con mujeres. Si la niña desde chiquita sabe lo que debe esperar y cómo debe ser tratada, vamos a evitar muchas cosas. Creo que eso es muy, muy importante. Creo que debemos salir con ese compromiso de educar en donde estemos, no solamente en el salón de clases, sino en donde estemos, donde nos encontremos con mujeres, hablar de esto, porque si no lo hablamos nosotros, se va a perder. Y si me permites, contestando un poquito a la compañera acá, ahora mundialmente se habla del cuarto trimestre de embarazo, reconociendo los primeros 3 meses como parte del todavía un periodo sensible del embarazo,
donde se ve a mamá y a bebé como binomio todavía. No pueden estar separados y tienen que ser tratados como entidad. Así es. Muchas gracias. Yo nada más añadiría que me pareció muy bello, ¿no? La educación siempre es el camino. No somos guerreros ni soldados rasos que están en el frente de batalla. Eso dejémoslo para otros. Somos, como yo puse el primer día en mis diapositivas, somos sembradores. Y a veces las semillas germinan, a veces no, y a veces se tardan mucho tiempo en germinar, ¿no? Y a veces germinan de forma inmediata. Pero los que nos dedicamos a la educación, eso es lo que hacemos. Sembramos. No vamos a la trinchera a echar granadas y a ganar territorio, ¿no? Esa nunca va a ser la vía. Queremos tener una sociedad mejor, eduquemos, ¿no? Es la vía. Gracias. Acá había otra pregunta. Quiero empezar agradeciendo por darle visibilidad a este tema. Siento que es un tema muy, muy importante que no se aborda y no se educa como se debería. Cuando yo hice, más que pregunta, esto es un comentario. Cuando yo hice mi internado, fue en un hospital público y yo desde ahí, o sea, todavía no tenía conciencia de lo que era la violencia obstétrica, pero me daba cuenta de prácticas, acciones de lenguaje violento que se usaba durante pues tanto las consultas perinatales, durante el parto, durante el puerperio, y pues a mí no me parecía, o sea, yo sí decía es que esto no debe de estar pasando. Y ya conforme fue pasando el tiempo me fui concientizando de lo que era la violencia obstétrica y después de profundizar todos estos pensamientos y de investigar, me di cuenta de que para poder erradicar este tipo de violencia, primero se tendría que hacer un cambio sistemático. O sea, porque no solo es decir, educar a las personas, bueno, o sea, sí es, la educación es la parte más importante, es educar a las personas para que deje de pasar, educar a la persona a la que están violentando para darse cuenta de que la están violentando, pero también tiene que haber un cambio sistemático en nuestra salud pública, porque a las mujeres que tienen eh, el recurso económico de poder pagar la atención en hospitales privados, pues sí van a tener la atención porque es lo que están pagando porque las traten bien, pero a las mujeres que no. Sí, o sea, sí también existe, pero también se ve más eso se ve más en la parte pública, que fue, bueno, fue mi experiencia donde yo lo vi, que fue donde más pasó, y aparte tiene un componente machista grande que se tiene que, pues, también ir quitando, porque nos ven como objeto, más que como persona. Ya, gracias. Gracias, Mafer. Definitivamente, no nos olvidemos, repito también, que estamos a veces considerando estos temas desde lugares académicos, ¿no? Pero que el mundo no necesariamente es académico, que allá afuera se viven muchas otras situaciones mucho más horribles que las que tú y yo podemos decir, me identifico con eso, ¿no? Y justo por eso a veces la intersectorialidad de vulnerabilidades y en una mujer y en una mujer embarazada es gigantesca, ¿no? No podemos ni siquiera imaginarlo. Entonces, la única arma que tenemos es que esa mujer conozca esto para que ella misma pueda decir y denunciar, ¿no? Y frenar. Sí. Buenos días, doctora. Muchas gracias por la plática, muy interesante y muy necesaria. Mencionó una de las iniciativas era minimizar o reducir el uso de medicamentos, ¿no? Sin embargo, la gran mayoría de las mujeres en México, en hospitales privados, pare con anestesia epidural, ¿no? Y desde el embarazo está muy decidida a no parir sin anestesia epidural, ¿no? Y estas mujeres que paren en hospitales privados son las que lamentablemente más acceso tienen a esta información, ¿no? Como lo dijo, no todas las mujeres estamos en condiciones de igualdad, ni en el mismo, ni en la misma condición de vulnerabilidad, ¿no? Mi pregunta o comentario va dirigido un poco a lo siguiente. O sea, me queda claro que negar un recurso es violento, ¿no? Negar la epidural es violento. Sin embargo, si la mujer está, por ejemplo, en expulsivo y el médico tratante no quiere ponerle más dosis de anestesia porque sabe los riesgos, ¿no? Yo he visto más maniobras de Kristeller y he visto muchas más episiotomías con bloqueo porque no tienen reflejo de pujo, ¿no? Sin embargo, esta acción puede percibirse por ella como violenta, ¿no? Entonces creo que entramos en una zona un poco gris y quisiera saber su opinión. Sí, a ver, tienes toda la razón, ese es el peligro
de esta norma, ¿no? Que a mí me resultaba peligrosa y quería expresar justo eso, ¿no? O sea, ¿quién va a determinar qué percibe una mujer como violento y como no violento? Eso, por un lado, es un terreno peligroso y habría que, no digo que hay que quitar esta iniciativa, hay que poner como lineamientos que sean comprobables, ¿no? Justo para ahora que como cualquier tema de género, ¿no? O sea, cualquier cosa puede decir una mujer que la agredieron, que la vieron feo, que le hicieron, y culpar a hombres que no tienen absolutamente nada que ver y que no cometieron absolutamente ningún delito. Como cualquier tema se nos puede ir a los extremos. Eso, número uno. Y número dos, también yo creo que parte de este problema y del abordaje de este problema tiene que ser a nivel filosófico, que estamos viviendo también en una cultura que ha decidido minimizar el dolor, ¿no? O sea, lo vemos como algo negativo, lo vemos y lo queremos mitigar luego, ¿no? O sea, no aguantamos el dolor. Somos una sociedad que no estamos enfrentando el dolor y el lado positivo que tiene el dolor y el lado trascendente que tiene el dolor también para la vida humana, ¿no? Entonces, también me parece que una mujer que pudiendo hacerlo, pudiendo tener un parto, o pudiendo, sin empezar si quiere, ya está pidiendo el medicamento, pues tampoco estaba haciendo un parto muy humanizado, que digamos. O sea, la misma culpa la tendría el médico como ella, ¿no? Entonces, yo creo que también habría que educarnos, habría que fortalecer otra vez esta parte de la resistencia, de el lado trascendente que nos da el dolor, de lo que nos forma, de lo sublime que puede tener el dolor al momento del parto, de dar vida, dar una nueva vida, etcétera, ¿no? Entonces, también pues yo creo que como todo, otra vez, el punto es la educación, ¿no? ¿Para qué quieres que te anestesien antes de que empieces, ¿no? O a lo mejor no es necesario tanto medicamento y lo podemos llevar de la manera más normal posible. No digo omitiendo el dolor ni minimizándolo, pero acompañando conforme la paciente lo va necesitando y no de entrada, ¿no? Pero bueno, es educación otra vez. Gracias. Muy bien, pues agradecemos mucho a la doctora con un fuerte aplauso. Gracias, Marieli. Te entregamos tu reconocimiento segundo de este evento. Gracias por estar aquí con todo y la gripa y por ser siempre fiel seguidora de la educación en este tema de bioética perinatal. Vamos ahora a cambiar el tema de la ponencia y continuamos con nuestro programa.